cuadrito y entonces aquí les decía tener abierto el archivo de análisis de ejercicio de ANAVA 1 y 2 vías, que estamos trabajando desde la clase pasada, el archivo Excel, que lo pueden encontrar en su plataforma. Y el ejercicio de análisis de varianza en el software SPSS, el que estábamos trabajando también en la clase pasada. Bueno, entonces para el día de hoy vamos a continuar con el tema que empezamos. Hablamos la clase pasada del análisis de varianza, ¿sí? Hablamos de qué es un análisis de varianza. Básicamente es una técnica estadística que nos permite identificar si existen o no diferencias significativas, pero tenemos que cumplir con unos requisitos, ¿sí? El primero es que la población sea normal, que se comparen mínimo 3 grupos de datos y que la cantidad de datos para cada grupo sea la misma. Vimos entonces que había un análisis de varianza de una vía, vimos que les mencioné que había un análisis de varianza de doble vía, pero eso lo vamos a ver hoy. Esa actividad estaba pendiente del diseño en cuadro latino, que es un diseño en cuadro latino, eso quedó como actividad pendiente para el día de hoy. Y empezamos a ver el diseño completo al azar, que básicamente es cómo se asignan unidades experimentales a los grupos y cómo esos grupos se asignan a los tratamientos y que todo es de manera aleatoria. Que se llama de una sola vía porque es el que más se utilizan es en el cual nosotros analizamos la variabilidad de tratamientos. Es el que más se utiliza con animales y pues lógicamente se espera que los grupos que se trabajan sean homogéneos. Dentro de nuestro ejemplo entonces se realizó un experimento para comprobar la ganancia de peso de 5 alimentos en novillos. Había 5 grupos de 5 animales cada uno, identificamos la variable, el tratamiento, la unidad experimental, el factor, el nivel y si había o no réplica. Montamos, establecimos hipótesis de análisis de varianza, ¿cierto? La nula, la alterna, entonces recordemos que en las hipótesis de análisis de varianza se habla de diferencias. No hay diferencias significativas en las ganancias de peso de los novillos de acuerdo al tratamiento y la alterna me dice que sí las hay. ¿Sí? Porque eso es lo que mide el análisis de varianza, diferencias. Por lo tanto, sus hipótesis se van a centrar o van a expresar si hay o no hay diferencias. La nula me dice que no hay, la alterna me dice que sí las hay. Vimos el ejercicio, lo corrimos por Excel, medio les mencioné cómo se hace, no les mostré cómo se hace porque la verdad es larguito, entonces nos demoraríamos mucho en eso, pero pues más o menos les mencioné cómo se hacía a manito. Vimos cómo se establecía, cómo se corría esta prueba a través del Excel. Ahí hicimos un ejercicio teniendo en cuenta la significancia, ¿cierto? Comparamos el F calculado con el F de tablas. Acá les mostré la tabla de significancia del 95%. Hicimos la campana de Gauss que nos decía dónde queda el F tablas, dónde queda el F calculado y cómo se aceptaba una hipótesis o la otra. Y se encontró que se aceptaba la hipótesis alterna, es decir, que si hayan diferencias estadísticamente significativas entre las ganancias de peso de las unidades experimentales según los tratamientos que se han utilizado. Quedamos pendientes de correr la actividad por el software, ¿cierto? Nosotros ya habíamos analizado normalidad, ya habíamos visto y habíamos corrido la prueba de normalidad y ya habíamos dicho que los datos eran normales. Por eso fue que procedimos a correr las pruebas a correr el análisis de varianza. ¿Sí? Primero verificamos normalidad, después procedimos a correr análisis de varianza porque ya habíamos visto que eran normales y que los datos cumplían con los requisitos para poder correr el análisis de varianza. Si eran normales, tenían mínimo 3 grupos de datos, en este caso eran 5, y todos los grupos de esos 5, todos esos grupos tenían la misma cantidad de datos. Bueno, entonces como ya habíamos verificado que se cumplían los requisitos para correr un análisis de varianza, pues lo hicimos y concluimos en que se aceptaba la hipótesis alterna. O sea, si habían diferencias, ¿qué quiere decir? Que hay algún tratamiento o alimento que pueden estar funcionando mejor que otros u otros, ¿sí? Entonces,
si hay diferencias entre esos tratamientos. La elección de uno de esos tratamientos puede hacer que los animales ganen más o menos peso. ¿Listo? Ahí quedamos la clase pasada, pero entonces nos quedó pendiente, chicos, correr la prueba por el software, ¿sí? Entonces yo les voy a pedir que abramos la hojita que tenemos ahí de el SPSS, que fue lo que hicimos la clase pasada, ahí la dejamos, ¿no? Pues acá estaba la variable, recuerden que la variable es la que se va a medir en la unidad experimental, en este caso, la ganancia de peso, ¿sí? Fíjense que cogimos una columna para ganancia de peso, pusimos todas las ganancias de peso y al frente a cada dato de ganancia de peso le pusimos el tratamiento al cual pertenecen. Estos primeros 5 datos eran del tratamiento 1. Los siguientes 5 datos fueron del tratamiento 2. Los siguientes del tratamiento 3 y así sucesivamente hasta completar los 5 últimos datos del tratamiento 5. Entonces fíjense que en una columna va la variable y en la otra columna el tratamiento, que en este caso eran los alimentos y es una variable cualitativa. ¿Sí ven? Listo. Vamos entonces a correr el análisis de varianza aquí, por el software. Bueno, entonces recuerden que en el software debemos tener habilitados estos botones. Si por alguna razón no los tienen, es definitivamente que el software no quedó bien instalado. El principal botón que vamos a trabajar es analizar. Entonces simplemente cliqueamos donde dice analizar y vamos a ir a comparar medias. Se abre un nuevo menú que me dice ANOVA de un factor. Entonces fíjense, ahí les dejo un momentico en la pantalla que les estoy compartiendo. ¿Cuál es la ruta para poder correr el análisis de varianza? Entonces encontramos analizar, comparar medias y ANOVA de un factor. ¿Listo? Cliqueamos ahí en ANOVA de un factor y se nos abre una nueva ventana. Recuerden, chicos, las ventanas de la derecha son las que el software va a utilizar. Si ustedes se fijan, el botón de aceptar no se ha habilitado porque no le hemos dicho al software que analizar. A pesar de que las variables están aquí en la caja izquierda, si no las pasamos para la derecha, no las analiza. Entonces, en la cajita de arriba, en la caja superior derecha, van a pasar la variable. Y abajo, donde dice factor, pues el tratamiento, solo hay un factor, entonces lo mandan para abajo, ¿sí? Ganancia de peso va para arriba y el factor va para abajo. Y ahí ya se me activa el botón de aceptar, fíjense, ¿sí? Todavía no voy a aplicar aceptar, todavía no voy a cliquear ahí. Simplemente dense cuenta que si yo no organizo esto bien, no se me activa el botón de aceptar, ¿sí ven? Entonces ya pasé para arriba la variable y para abajo el factor. Ahora, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto. Vamos a ir acá donde dice opciones y vamos a cliquear, se me abre una ventanita, vamos a cliquear donde dice prueba de homogeneidad de las varianzas. Prueba de homogeneidad de las varianzas. Qué pena, ¿se puede devolver al anterior paso? Es que me perdí. Claro, estamos aquí, ¿cierto? Mandamos para arriba ganancia de peso y para abajo alimentos, que es el factor. En estos botones que están aquí a la derecha, vamos a ver donde dice opciones, cliqueamos en opciones y van a cliquear donde dice prueba de homogeneidad de las varianzas. Y ahí me voy a detener un momentito, ¿sí? Prueba de homogeneidad de las varianzas. Me permiten un momento, les voy a abrir aquí una pantalla nueva, acá. Prueba de homogeneidad de las varianzas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una prueba de homogeneidad de las varianzas? La prueba de homogeneidad de las varianzas, en este caso el estadístico de Leven, lo que hace es ayudarme a identificar si las varianzas de mis datos, de los grupos con los que yo voy a trabajar, son o no son semejantes. Esta prueba de homogeneidad de las varianzas también se le llama homocedasticidad. Acá les estoy señalando. Homogeneidad de las varianzas u homocedasticidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo ya corrí una prueba de normalidad que me decía
si los datos son normales. Permítanme. Voy a hacer acá una cosita. Me permiten un momentico. Miren. Listo. Recuerden que yo tengo 5 grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. ¿Cierto? En este caso. Cada uno de esos grupos creo que tiene 5 datos. 3 y 5, 3 y 5, 3 y 5, 3 y 5 y 5. Listo. ¿Qué me hace la prueba de normalidad o el estadístico de Leven? Perdón, la prueba de normalidad o de Shapiro-Wilk o Kolmogorov. ¿Qué hacen esas pruebas de normalidad? Verifican que todos estos datos que yo tengo en mis grupos armen una campana de Gauss, sigan las características de una población normal, media, mediana, muda, sean parecidas, la dispersión sea bajita, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso hace la prueba de normalidad. Verifica que todos los datos que yo estoy trabajando, todos estos, sigan las características de distribución normal. Ahora, ¿qué hace una prueba de homogeneidad de las varianzas o homocedasticidad? Me verifica si entre estos datos la diferencia que hay en ellos es parecida a entre estos otros, a entre estos otros, a entre estos otros y a entre estos otros. ¿Sí? ¿Me hago entender? La normalidad en conjunto me verifica si sus datos, si esos datos de todos los grupos, todos esos datos forman o cumplen con las características de distribución normal. El estadístico de Leven o prueba de homogeneidad de las varianzas o prueba de homocedasticidad, lo que me indica es si cada uno de estos datos de los grupos tienen varianzas o diferencias entre ellos parecidas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice 1, aquí dice 2, aquí dice 3, aquí dice 4, aquí dice 5. Entonces, más o menos, ellos tienen una desviación estándar, una varianza de 1 entre ellos. Acá, digamos, dice 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, también tendrá una diferencia entre ellos de 1. Aquí dice 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, tiene una diferencia de 1. Esa es la homocedasticidad. ¿Qué tanta diferencia hay entre estos datos respecto a los otros? Lo ideal es que tengan valores muy parecidos entre ellos. Por favor, me hice entender con el concepto de normalidad, que es distinto al de homocedasticidad o de homogeneidad de las varianzas, ¿o es necesario que lo repita? Sí, profe, sí, ¿me podrías hacer el favor de repetirlo? Claro que sí. Un momento, yo me devuelvo y entonces repito. Nosotros en la clase pasada vimos características de normalidad, ¿cierto? Corrimos pruebas de normalidad. Entonces, la prueba de normalidad, nosotros cogimos todos estos datos, los metimos al software y les corrimos una prueba de normalidad. En este caso, como eran menores de 50, nos tocó trabajar Shapiro-Wilk. Y ahí encontramos que los datos eran normales, es decir, que esos datos que nosotros ingresamos al software cumplían con las características de normalidad. Media, mediana, muda son iguales. Si graficábamos, pues tendía a ser una campana de Gauss, que la dispersión es bajita, en fin, las otras características de normalidad. Ahorita nosotros vamos a verificar si esos datos que vamos a comparar son o tienen varianzas semejantes. ¿Qué son las varianzas semejantes? Es decir, que entre cada uno de esos datos que están en los grupos, la diferencia sea semejante. Por ejemplo, digamos que acá tengo el dato 7, el dato 8, el dato 9, el dato 10 y el dato 11. Entonces, entre ellos más o menos hay una diferencia de 1. Digamos que acá está el dato 7.5, 8.5, 9.5, 10 y 11. Ahí más o menos hay una diferencia de ellos de 1, más o menos, o de 0.8 entre ellos, ¿sí? Digamos que aquí está 12, que está 13, que está 14, que está 15, que está 16. Acá hay una diferencia de 1. Aquí
está 0,8, 1,6, otro 0,8, acá está otro 1,6, acá está 0,8. Entonces la diferencia entre ellos es de 0,8. Entonces fíjense que entre cada valor de cada dato la diferencia entre ellos es muy parecida. ¿Sí? 0,8, 1, 0,8, 1, entre ellos es más o menos igual. Entonces, ¿qué pasa? Esa prueba que estamos cliqueando ahí, que se llama estadístico del evento, me verifica que los datos sean homogéneos. Es decir, que entre cada dato que pertenece a cada grupo, la diferencia sea muy parecida. ¿Sí? Chicos, ¿me hice entender? Entonces, me devuelvo aquí al análisis de varianza, a donde íbamos. Y yo le digo a él, córrame un análisis de varianza o factor y en opciones, córrame una prueba homogeneidad de las varianzas para saber si los datos son parecidos entre ellos. Ojo, algunas veces les piden solo normalidad antes de correr el análisis de varianza. Otras veces se les puede exigir también prueba de homogeneidad de las varianzas, ¿sí? También como prerequisito para la NAVA, o sea, ya no tendríamos solo que sean normales, que sean más de 3 grupos, que todos los grupos sean iguales, sino que también que sean homogéneos. ¿Y cómo sé si son o no homogéneos? A través de una prueba de homogeneidad de las varianzas o estadístico del evento, que es la misma prueba de homocedasticidad, también la pueden encontrar así en la literatura. Bueno, entonces ya no tendríamos solo 3 requisitos para correr análisis de varianza, sino 4, ¿sí? ¿Qué mide esta prueba? Si los datos entre esos grupos son o no son homogéneos. Entonces, ¿cómo seguiría la hipótesis para homogeneidad? Pues la nula, los datos son homogéneos, y la alterna, los datos no son homogéneos. ¿Listo? Los datos son homogéneos y la alterna, los datos no son homogéneos. Esto es prueba de homogeneidad. ¿Listo? ¿Quién la corre? El estadístico del evento, así se llama. Así como nosotros corrimos una prueba de normalidad que era Kolmogorov o Shapiro-Wilk, la prueba de homogeneidad es estadístico del evento o prueba del evento. ¿Listo? Ya tenemos acá pendientes las hipótesis, ahorita aceptamos o rechazamos alguna. El software nos va a ayudar con eso. Ya después de haber cliqueado prueba de homogeneidad de las varianzas, damos continuar. Y aquí, a la ANOVA de un factor, vamos a dar aceptar. Listo, ahí ya sale. Entonces, fíjense que me aparece prueba de homogeneidad de las varianzas estadístico del evento. Ay, es con una N, yo lo puse con 2. Bueno, bien, pues prueba de homogeneidad de las varianzas estadístico del evento. Y ustedes podemos mirar acá, en la parte superior derecha, dice significancia que se basa en la media. Listo. 0,790 es el p-valor, 0,790. Vemos este superior, 0,790. ¿Listo? Entonces resulta que acá yo tengo un p de 0,790. ¿Cómo puedo saber si son o no son homogéneos? O mejor, les cambio la pregunta. ¿Al 95% serán homogéneos? ¿Con quién debo comparar ese P? ¿Con qué valor? Para saber si son o no son homogéneos. Para aceptar o no es alguna de esas dos hipótesis. ¿Con qué valor? Al 95%. Al 95, profe, Uh-huh. con 0,05. Con 0,05. Entonces, ¿es mayor o es menor a 0,05? Mayor. Es mayor. Mayor. Exacto. Vamos a recordar cómo eran las reglas de decisión. Si P es mayor a 0,05, acepto nula. Y si P es menor a 0,05, acepto alterno.
Listo. Entonces, ¿cuál voy a aceptar si este fue mayor a 0.05? La nula. Que los datos son... Acepto la nula, muy bien, de que los datos son homogéneos. Perfecto. Entonces, ya sé que son homogéneos, porque el estadístico del EBEN me lo ha confirmado. Ahora sí voy a mirar las respuestas o los resultados de análisis de varianza. ¿Sí ven? No los he visto todavía, hasta ahora los voy a mirar. No los he visto. Sí, porque yo primero tenía que verificar que fueran normales, que tuvieran mínimo 3 grupos de datos, que cada grupo tuviera la misma cantidad de datos. Acabo de verificar normalidad, acabo de verificar homogeneidad, son homogéneos. Ahora sí voy a ver el resultado de análisis de varianza. Ahora sí. ¿Listo? Entonces me aparece aquí. Si ustedes se acuerdan, la clase pasada nosotros corrimos el análisis de varianza en Excel y nos da un F calculado de 23.11. Si se acuerdan, en la clase pasada, ¿dónde estaba? Por acá. Miren, el F calculado era 23.1, 23.11. ¿Sí ven? Y acá efectivamente el software me está confirmando el F calculado es 23.1 y la significancia es de 0,000. Ahora sí, chicos, para análisis de varianza, con esta significancia, ¿qué hipótesis se acepta? Con la significancia 0,000. Para análisis de varianza, para ANAVA. ¿Cómo decían las hipótesis? Recuérdenme, por favor. ¿Sí las tienen por ahí? Supuesto que se establece en determinada situación basados en una experiencia. Listo, pero ¿qué decía la hipótesis nula del análisis de varianza que trabajamos la clase pasada? Que no hay diferencias No hay estadísticas. diferencia. ¿Entre quién? Ganancias de peso. ¿De acuerdo a quién? Al tipo de alimento. Ajá, muy bien. Entonces la nula me decía que no había diferencia. Revisen por favor lo de la clase pasada. ¿Sí? Y la alterna. Que sí habían diferencias estadísticas Sí, entre la muy ganancia de bien. peso de los novillos según el alimento. Ajá, exactamente. Entonces, como ahora sí estamos viendo los resultados de análisis de varianza que no es del software, miren acá dice ANOVA o ANAVA, me da una significancia de 0,000. Entonces, con esa significancia, con ese P valor, P igual a 0,00. Y si yo quiero decir o quiero comparar eso con la significancia del 99%, entonces, ¿cuál sería el valor referente para comparar con ese P? ¿Con quién comparo ese P de 0,00 para decir o para 0,01. Muy bien, con 0,01. ¿Es mayor o es menor? ¿0 es menor o es mayor que 0,01? Menor, profe. Es menor, ¿cierto? Entonces recordemos las reglas de decisión. Si P al 99% sería si P es mayor a 0,01, entonces aceptamos la nula. Si P es menor a 0,01, aceptamos la alterna. ¿Listo? Entonces aquí, como este fue menor, como el P del software fue menor a 0,01, pues aceptamos la hipótesis alterna, que me dice que si hay diferencias estadísticas entre las ganancias de peso de los novillos según el alimento. Es decir, estamos confirmando lo que ya confirmamos la clase pasada, simplemente quería mostrarles el procedimiento a través del software. ¿Listo? Así es que se corre un análisis de varianza usando el software. Pero tengan en cuenta la otra prueba que acabamos de ver, que es la prueba de homogeneidad de las varianzas o el estadístico del evento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas las pruebas me resultan en una significancia, ¿sí? Todas me resultan en una significancia, y ese valor que me dé es el que yo comparo con 0,01, con 0,05 o con 0,1, de acuerdo a la significancia con la que yo estoy trabajando en la prueba, 90, 95 al 99. ¿Quién lo decide? El veterinario lo decide, ¿sí?
Pero pues yo siempre les voy a sugerir que trabajen del 95 para arriba. Sin embargo, del 90, desde el 90 se puede hacer, pero pues, ojalá uno siempre trabaje lo más estricta posible la prueba. Todos estos valores se comparan con alguno de los valores referentes para la significancia, sea 0,1, 0,01, 0,05. ¿Listo? Así ya hemos visto bueno, por lo menos dos métodos de cómo se corre un análisis de varianza de una vía. ¿Sí? ¿Por qué se llama de una vía? Vuelvo y les repito, chicos, les repito. Porque fíjense que los tratamientos vienen en columnas. O sea, los estamos trabajando, estamos comparando las diferencias que hay entre esas columnas. ¿Sí ven? Creo que yo también había podido poner acá los tratamientos, tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, tratamiento 4 y tratamiento 5, pero en este caso nos los dieron por columnas, ¿sí? Igual, tengo el tratamiento 1 que lo comparé con el tratamiento 2 y con el 3 y con el 4 y con el 5, por eso se llama análisis de varianza de una sola vía. Por favor, hasta ahora, ¿qué inquietudes tienen? ¿Qué inconvenientes tenemos hasta ahora, chicos? Necesito que me confirmen para ver si puedo continuar con lo que viene en la clase, porque es parecido, solo que tiene un detallito adicional. Entonces necesito que me confirmen si les queda claro y si puedo continuar o qué hay por ahí pendiente, por favor. Sí, profe, puede continuar. Ok, entonces vamos a mirar este. Uy, auxilio, ese no es. Me perdí. Acá está, listo. Bueno, entonces vamos a seguir con el otro tipo de diseño. Esperen, antes de seguir, yo les hago una preguntita. Este diseño que nosotros tenemos acá, ese diseño completo al azar, ¿es un diseño multigrupo o es el diseño de dos grupos? Este. Profe, es multigrupo. Claro, ¿por qué? Multigrupo. ¿Por qué? Porque, profe, ahorita está tomando las cinco muestras en una sola. Ujú. Porque tenemos más de dos grupos. Recuerden que tenemos un diseño de dos grupos o un diseño multigrupo. En este caso es un diseño multigrupo. Si tiene más de dos grupos, es multigrupo. ¿Listo? Bueno. Perfecto. Entonces, este análisis de varianza de una vía ya lo revisamos, ¿cierto? Ya miramos que el análisis de varianza de una vía es también llamado, denominado, diseño completamente al azar. El de una vía, diseño completamente al azar, que se analiza a través de un análisis de varianza de una vía. ¿Sí? Pero el diseño como tal se llama diseño completo al azar. El análisis de varianza de una vía es la técnica estadística, el método matemático para analizar las diferencias entre esos grupos. Vamos a ver en el diseño de bloques al azar. Vamos a ver aquí cómo el análisis de varianza ya no va a ser de una vía, sino que se va a llamar de dos vías. ¿Listo? Entonces, el diseño de bloques al azar es evaluado o evalúa las diferencias de los grupos que se puedan crear ahí a través de un ANAVA de dos vías. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar entonces cómo es eso del análisis de varianza de dos vías. Me adelanto un poquito aquí. Listo. Entonces, el diseño de bloques al azar es aquel al que yo debo recurrir cuando ya no voy a tener un factor, sino que voy a tener dos factores que analizar. ¿Sí? Recuerden el caso del ejemplo que ustedes vieron en el artículo, ¿sí? Que trabajaban tiempo y que trabajaban temperatura. Temperatura. Exacto. Si hubieran trabajado solo tiempo, pues nos habríamos ido con un diseño completo al azar y lo habríamos analizado con análisis de varianza de una vía. Pero resulta que en ese caso ellos analizaron dos factores, tiempo y temperatura. Cuando ya aparece otro factor, entonces hablamos de que ese otro factor se le denomina bloque. ¿Sí?
Cuando aparece otro factor que hace parte del tratamiento, se le denomina bloque. Ese bloque tenemos que evaluarlo, tenemos que mirar cómo afecta la variable en las unidades experimentales. Se usa generalmente con cultivos y semejantes, se llama el de bloques al azar, es muy utilizado en agronomía, y es llamado de 2 vías porque va a medir la variabilidad del tratamiento de un factor y de otro factor. Acá, si ustedes me permiten, yo le corregiría aquí algo a este pedacito. Dice, es llamada de 2 vías y mide 2 variabilidades, de tratamiento y de bloque. No, es llamada de 2 vías porque mide 2 variabilidades, 2 factores. Y los 2 factores van a ser tratamientos, ¿sí? Ya no va a ser un tratamiento de un factor, sino va a ser un tratamiento de 2 factores. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar entonces, esta cosa que le pasó que se me olvidó. Vamos a mirar entonces el ejemplo. Lean por favor el ejemplo, el caso que les estoy presentando y vamos a identificar aquí la variable, el tratamiento, la unidad experimental, los factores y si hay o no niveles. ¿Listo? Entonces, en ese caso que ustedes tienen ahí, ¿cuál sería la variable? La que vamos a medir. Recuerde que la variable lleva una unidad de medida. En este caso es una variable pH. cuantitativa. Se toman 3 parcelas con diferentes niveles de pH. ¿Qué fue lo que se midió aquí? Profe, pues ¿Cuáles son los que datos luego que se se tomaron? pesó el forraje fresco en kilogramos. Exactamente. Entonces, el peso del forraje en kilogramos. Esa es la variable. La variable lleva una unidad de medida, kilogramos. En la anterior, la anterior también lleva kilogramos, pero era de peso vivo, en el anterior ejemplo. ¿Sí? En este caso es el forraje en kilogramos. Esa es nuestra variable. Variable forraje en kilogramos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? O mejor les cambio la pregunta, ¿perdón? El pH. Ahí sí, el pH, los niveles de pH, sí. Bueno, entonces les voy a cambiar la pregunta. Los niveles de ¿Qué aspectos que están aquí en ese enunciado afectarían el peso del forraje a la variable? El clima y pues también el pH. ¿El forraje? El forraje y el pH. Entonces vamos a tener 2 factores, el forraje, la variedad de forraje, porque dice 4 nuevas variedades forrajeras frente a una variedad ya conocida, o sea, el forraje está variando, ¿cierto? Entonces, el forraje, el tipo de forraje sería un factor. Y el pH, porque también está variando, es otro factor. Entonces, acá ya tenemos 2 factores que hacen parte de un tratamiento. ¿Sí? ¿Cuáles serían las unidades experimentales? ¿De dónde se tomó el peso del forraje fresco? ¿De dónde se obtuvo la variable? Profe, De 3 las parcelas. Muy bien. Y aquí ya los identificamos, los factores. ¿Cuáles fueron los factores? Las variedades forrajeras y el nivel de los pH. niveles de pH. Ajá, ahora, ¿hay niveles? Sí. Sí, claro. Sí, Está, ¿de señora. Eso es del pH, ¿no? Del pH, muy bien. Entonces, sí hay niveles. Resulta que como encontramos 2 factores, uno era la variedad forrajera y el otro era el pH, ahí me aparece el bloque, que es el otro factor. ¿Sí?
Cuando aparecen dos factores, uno de ellos es el bloque. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, permítanme un momentico, yo me salgo de acá y les voy a mostrar aquí en esta hojita. Profe, en ese caso, el bloque nosotros lo escogemos cuál es o es el segundo que Sí, apareció? prácticamente que tú lo podrías escoger. Sí, prácticamente porque eso no te va a cambiar en nada el resultado. Entonces, mira, vamos a recordar aquí una cosita. La variable que era el peso del forraje, ¿cierto? La unidad experimental, que eran las parcelas, ya lo dijimos, ¿sí? Los factores, que dijimos que eran dos. Los forrajes y los niveles de pH. Ajá, el tipo de forraje, muy bien. Y el pH. De esos dos, ¿cuáles creen ustedes que afectarían más la producción de forraje? El peso del forraje. ¿Afectaría más el tipo de forraje o el pH del suelo? El ¿Cuál pH del creen? suelo, profe. El pH. El pH. Pues yo la verdad no estoy muy de acuerdo. El tipo de forraje. Claro, yo también creo que es el tipo de forraje. ¿Sí? Entonces, el que yo creo que podría estar afectando más. En realidad yo pensaría que los dos, porque sin Sí, un claro, pH los adecuado dos. del suelo no se podría elaborar un Definitivamente buen los tipo de dos. forraje. Definitivamente los dos, por eso los dos son factores, porque los dos pueden afectar la variable. Pero entonces acá quiero que clasifiquemos uno en tratamiento, ¿sí? ¿Cuál sería el tratamiento principal o el factor principal, digámoslo así? Entonces, el factor 1, digamos, ¿cuál sería el factor principal? El que más podría llegar a afectar a la parcela, al peso de la forraje. Entonces yo digo, bueno, el que más lo más probable es el tipo de forraje, ¿sí? ¿Y cuál sería el factor 2? El otro que también puede afectar el peso del forraje. El pH, ¿cierto? Tengo dos factores, uno es el tipo de forraje y el otro es el pH. Uno el tipo de forraje, el otro el pH. Entonces, cuando aparece otro factor, ese otro factor es al que yo voy a llamar bloque. ¿Listo? Y este factor 1, digamos que yo lo voy a llamar como el tratamiento principal. ¿Sí? ¿Estamos? Los dos son factores. A uno lo clasifico como factor 1 o tratamiento y al otro lo clasifico como factor 2 o bloque. Pero los dos son factores. ¿Listo? Ahora, bueno, ya habíamos hablado de los niveles, ¿cierto? Que el nivel dijimos que si hay niveles, el pH tiene niveles. Entonces, el pH tiene niveles, acá sí hay niveles. Y queda lo otro que tocaba revisar, variable, tratamiento, de facto. Ah, no, ahí está, listo, ya las encontramos todas. Listo. Entonces, fíjense, chicos, que como nos aparecen dos factores que pueden estar afectando a la unidad, a la variable, uno va a ser el tipo del forraje, el otro es el pH, o el nivel de pH, digámoslo bien más bonito, el nivel de pH, ¿sí? Pues yo en este caso ya no voy a tener un solo juego de hipótesis, ya voy a tener dos juegos de hipótesis, ¿sí? Voy a tener un juego de hipótesis para tratamientos y voy a tener un juego de hipótesis para bloques. Voy a tener un juego de hipótesis para tratamientos, que es la variedad de forraje. Y voy a tener un juego de hipótesis para bloque, que es el nivel de pH. ¿Sí? ¿Cómo serían las hipótesis de tratamiento? Pues también acá va a ir una nula y una alterna. La nula me va a decir
recuerden la estructura de las hipótesis. Nula. No hay No existen diferencia. diferencias estadísticas. No hay normalmente diferencias estadísticas. en los tratamientos, en los dos tratamientos. Primero la variable, recuerden, primero va la variable, después la unidad experimental y por último el tratamiento. No hay diferencia estadísticamente significativa En el entre peso del forraje. ajá, Parcelas. entre el precio del forraje de las parcelas, que es la unidad experimental, según el, ¿cuál es el tratamiento? El tipo de forraje. De forraje, según el tipo de forraje. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí tenemos una hipótesis de tratamiento que me habla. No hay diferencia estadísticamente significativa entre el peso del forraje, que es la variable, de las parcelas, que es la unidad experimental, según el tipo de forraje, que es el tratamiento. ¿Bien? ¿Y qué me va a decir la alterna? Profe, entonces ahí no se incluye lo del nivel de pH, no. Ya voy para allá. Ah, ¿Qué me bueno. va a decir la alterna? Que sí hay Profe, porque diferencias se acepta Que hay diferencias diferencia. estadísticamente ¿Digas? significativas. Exacto. entre el entonces, peso del forraje y las parcelas según el tipo de forraje. exacto. ¿Por qué? Porque estas hipótesis que estamos trabajando aquí son de tratamiento. Ahora sí, vamos a hacer las hipótesis de bloque. ¿Sí ven? Ya hicimos las de tratamiento. Están ahí en moradito. Ahora vamos a hacer las hipótesis de bloque. ¿Y qué es lo único que van a cambiar respecto a las anteriores? Miren, las estoy copiando y pegando. ¡Pum! El tipo Lo de único forraje que va por a el nivel cambiar, de pH. exactamente, que aquí ya no vamos a poner según el tipo de forraje, sino Sino el según nivel el de pH. nivel de pH. Muy bien. Simplemente quito control copy y control V. Listo. Y estas últimas son las hipótesis de bloque. ¿Sí? Entonces, fíjense, primero, la hipótesis nula siempre va a decir no hay diferencia estadísticamente significativa. Siempre la hipótesis nula va a decir así. La alterna siempre va a decir si hay diferencia estadísticamente significativa entre la variable, hablo de la variable, en este caso el peso del forraje, miren, todas están con el peso del forraje variable. Después viene la unidad experimental y por último el tratamiento, si estoy hablando de hipótesis de tratamiento. O el bloque, si estoy hablando de hipótesis de bloque. Bueno, entonces fíjense que aquí por eso es un análisis de varianza de doble vía, porque ya no voy a trabajar solo el tratamiento como un solo factor, sino que va a aparecer otro factor al que le voy a llamar bloque, porque es que ese bloque o ese otro factor también podría afectar a la variable. Por eso este caso es un diseño completo, de bloques al azar, porque aparece el factor bloque. ¿Por qué es un análisis de varianza de doble vía? Porque ya voy a trabajar dos factores. Bueno, como tenemos dos hipótesis, pues me va a tocar hacer dos procedimientos. ¿Listo? Vamos a verificar o vamos a abrir aquí en el archivo Excel donde dice ANAVA 2 vías, por favor, y ahí ustedes van a encontrar los datos, los mismos datos que tenemos en el ejemplo. Aquí están los datos del ejemplo, miren, acá está. Bloque, ¿sí? El bloque lo vamos a organizar por filas, listo. El bloque lo vamos a organizar por filas, fíjense. Miren, el bloque, todos estos estaban a 6,8. Todos estos están a 7. Todos estos están a 7,2. Y el tratamiento factor 1 va testigo, va
variedad 1 de forraje, variedad 2 de forraje, variedad 3 y variedad 4. Entonces, fíjense cómo el factor 1 va en columnas, mientras que el factor 2 va en filas. Por eso se llama de doble vía, porque aparece otro factor que también debe ser medido. Por ser análisis de varianza, también debe cumplir los requisitos principales que son: el número de muestras debe ser igual en cada uno de los grupos. Miren, acá tengo 3, acá 3, acá 3, acá 3, acá 3, ¿listo? Compara mínimo 3 grupos de datos. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. O, por lo menos, miren acá, también lo puedo ver así. Acá hay 3. Entonces, cumplo los requisitos. ¿Sí ven? Comparo mínimo 3 grupos de datos. Los puedo ver así, en filas, o los puedo ver en columnas, e igual estoy cumpliendo los requisitos. Y deben ser normales. Entonces, estos datos que están acá, que son los mismos que ustedes ya tienen en su Excel, los vamos a mandar al SPSS, estos mismos, ¿sí? Recuerden, al frente de cada dato vamos a poner el tratamiento, pero también tiene que ir acompañado del bloque. ¿Listo? Entonces, ¿cómo deben hacer? Simplemente copien los primeros 3, control copy. Podemos trabajar esta hojita de SPSS, o si quieren abren otra, como ustedes quieran. ¿Sí? Como quieran, pueden abrir otra. Yo voy a trabajar la misma, ¿listo? Para no ponerme a... Acá yo puedo ocultar estos datos, que estos datos no los voy a trabajar, entonces yo los oculto. ¿Listo? No me lo deja ocultar más. Me va a tocar abrir otra hoja. Bueno, cerremos esto y abramos otra nueva. Listo. Para que no se me vayan a confundir cuando pegue los datos, porque ahí tienen un poquito de... Deben tener un poquito de cuidado. Yo abriré entonces otra hojita y voy a copiar ahí los datos. Entonces, simplemente los 3 primeros datos, control V. Ahí están los 3 primeros datos. Al frente de cada dato le dicen a qué tratamiento pertenece y a qué bloque pertenece. A qué tratamiento, a qué bloque, a qué tratamiento, a qué bloque. ¿Listo? Entonces 7. 7 pertenece al tratamiento, digamos que el testigo es 0, ¿sí? Bloque, pongámosle 1, ¿sí? Que este sea el bloque 1, que 7 sea el bloque 2 y que el 7,2 sea el bloque 3. Que el testigo sea el tratamiento 0, la variedad 1 el 1, la variedad 2 el 2, la variedad 3 el 3 y la variedad 4 el 4, ¿sí? Entonces 7 debe ir acompañado por el tratamiento 0 con el bloque 1, ¿sí? Estoy haciendo entender, chicos, el tratamiento 0 con el bloque 1. 5,9. 5,9. Miremos el 5,9. 5,9 es el tratamiento 0 con el bloque 2. Entonces, 5,9 es el tratamiento 0 con el bloque 2. Y 4,2 es el tratamiento 0 con el bloque 3. Listo. ¿Bien? Entonces, cada dato va a ir acompañado de su tratamiento o su factor 1 y de su bloque o factor 2. ¿Listo? Variable con el tratamiento factor 1 y con el bloque o factor 2. Ponemos los otros datos. Seguimos. Control copy. Los pegamos en el software. Y le ponemos aquí el tratamiento y aquí el bloque. Entonces, todos estos, ¿de qué tratamiento son? De la variedad 1, el tratamiento 1. Entonces, todos van a ir acompañados del 1. Entonces, le pongo ahí al frente 1, 1, 1. ¿Y qué bloque les voy a poner al frente? El bloque 1, el bloque 2 y el bloque 3. El bloque 1, el bloque 2 y el bloque 3.
¿Sí? Así voy a hacer con todos los datos que faltan. Al frente su tratamiento y el bloque. Factor 1 y el bloque. Copiamos los otros. Y los ponemos con el tratamiento, que en este caso ya sería el 2, 2, 2, con el bloque 1, 2, 3. Listo. El tratamiento 3, lo pego. Entonces va a ser el tratamiento 3, 3, 3 del bloque 1, 2, 3. Listo. Entonces, seguimos acá con el tratamiento 4 y ponemos el tratamiento 4, 4, 4 del bloque 1, 2, 3. Listo. Debe quedarles algo así. ¿Cómo van, chicos? Ya, profe. Ok. Entonces, fíjense que una columna va para la variable, la otra columna para el tratamiento, factor 1, y la otra para el otro factor o factor 2, o bloque. ¿Listo? Bueno, vamos ahora entonces a categorizar esas variables. Le vamos a decir al software qué es esta columna, qué es esta otra y qué es esta otra. ¿Listo? Denme un segundo, por favor. Yo verifico acá en el chat cómo vamos. Listo, todo bien. Bueno, continuamos. Momento. Listo. Listo, entonces vamos a ver que ya tenemos en nuestro SPSS nuestros datos organizados. Vamos a ir a vista de variables y a decirle al software cada una de estas columnas que contiene. ¿Listo? Entonces, en la vista de variables, la primera fila es correspondiente a los datos de la primera columna. En esta columna, ¿qué fue lo que ingresamos? ¿Quién se acuerda? Peso. El peso. Ajá, muy bien. Entonces, la primera columna corresponde al peso, ay caramba, peso del forraje. Recuerden que peso del forraje, ahí toca escribirlo todo de corrido porque no nos acepta puntos, ni comas, ni nada semejante, ni algo semejante, perdón. Es tipo numérico y este creo que solo tiene un decimal, miramos. Sí, solo tiene un decimal. Entonces acá tiene que ir con un decimal. Etiqueta, peso de forraje. Listo. Ahí. Valores no lleva valores. Entonces ahí se va a dejar quietico eso, sin valores. Ninguno, 12, no hay problema, nada que ver. Listo, en medida. En medida, entonces es una variable cuantitativa porque corresponde a peso. Entonces, peso de forraje es una variable cuantitativa, entonces la dejamos como de escala. Listo. La segunda columna, ¿quién se acuerda de esta columna? ¿Qué es lo que tiene? Tratamiento. El Los tratamiento. ¿Y ese tratamiento cuál es? ¿Cuál es ese tratamiento factor 1? El forraje. Ajá, tipo muy de bien. forraje. Muy bien, tipo variedad de forraje. Entonces acá vamos con variedad forraje, que es el mismo tratamiento. ¿Listo? Sino que yo sí les recomiendo que escriban desde el principio cuál es, para que al final ya ustedes montan bien sus conclusiones. Ya les queda muchísimo más fácil concluir respecto al ejercicio cuando le dan de una vez el nombre que es. Entonces acá el tratamiento factor 1 es variedad de forraje. No tiene decimales, 0 decimales. Aquí va variedad. Listo, variedad de forraje. Y ojo, porque acá sí va a llevar valores.
¿Por qué lleva valores? Fíjense que hay varios de 0, hay varios de 1, hay varios de 2, hay varios de 3. Entonces tenemos que decirle al software por qué se repite tanto 0, 0, 0, 1, 1, 1, ¿sí? Entonces vamos a decirle que aquí en valores, en el botoncito que se activa, le decimos que el 0 corresponde a la variedad control. ¿Listo? Añadir. El 1, pongamos, ¿cuál? Variedad 1 y ya. Es la variedad 1. O si ustedes quieren poner algún tipo de pasto, por ejemplo, pasto dulce, ¿sí? Digamos, entonces añadir. Digamos que el 2 es llanero, añadir. Digamos que el 3 es amargo, añadir. Y digamos que, ya no hay más, ¿cierto? Así, el 4. Digamos que el 4 es, ¿cuál otro? Dulce, así que sea más o menos como el estilo. Digamos que es guaratara. La pusimos, guaratara. Listo. Y añadir, ¿sí? Entonces, ahí sí tenemos que decir el 0 quién es, el 1 quién es, el 2 quién es, el 3 quién es. De lo que acabamos de ingresar a ese software. ¿Sí? Tenemos que dejarle la claridad, por eso se llama valores. Esos valores a qué tratamiento o a qué factor pertenecen. Y vamos a aceptar. Entonces quedó variedad control, no sé, cualquier control, que trabajan en la finca, una variedad que nos mete, cualquiera de esos. El 1 es dulce, el 2 es llanero, el 3 es amargo, el 4 es un guaratara. Listo. Y aceptar. Y acá le decimos que es cualitativa o es cuantitativa el tipo de pasto. ¿Eso es una variable cualitativa o es cuantitativa? Es cualitativa. ¿Nominal o ordinal? ¿Exige un orden o no importa el orden? No exige el orden, eso no importa. Yo puedo decir dulce y después amargo o amargo y después dulce. Eso no tiene ninguna importancia, entonces es una variable nominal. Listo. La siguiente variable, ¿a qué correspondía esta otra variable? Nivel de pH. Al nivel de pH, muy bien. Entonces acá le vamos a decir que esa columna corresponde a nivel de pH. ¿Sí? Es tipo numérico también. No tiene decimales porque trabajamos 0, 1, 2, entonces no tiene decimales. Dejamos en 0. Y acá sí le podemos poner nivel de pH. Y en valores, ¿será que lleva valores o será que no lleva valores? Sí lleva valores. Claro, lleva valores, ¿cierto? Entonces, ajá. El 1, ¿qué nivel de pH es? Miremos acá, 6,8. ¿Listo? Entonces, el 1 es un nivel de pH 6,8. Añadir. El 2 es un nivel de pH de 7. Muy bien. Añadir. Y el 3 era de 7,2. Muy bien. Y añadir. Listo. Aceptar. Y acá es una medida. Esa también la podemos dejar como nominal. Se podría poner ordinal, 6, 8, 7, 7, 2. Bueno, sí, es una variable, sí, podemos dejar ordinal. Porque va primero 6, 8, 7, 7, 2 y lleva un orden. ¿Listo? Listo. Entonces acá ya tenemos nuestras variables. Peso de forraje, variedad de forraje y nivel de pH. ¿Listo? Ya tenemos aquí entonces en el software organizados los datos. Ya tenemos las hipótesis. Ahora, ¿quién me recuerda qué es lo primero que tenemos que hacer antes Sacar de... la prueba de normalidad. Exactamente. Entonces vamos a correr la prueba de normalidad. Primero que todo vamos a correr la prueba de normalidad. ¿Listo? Entonces vamos a ir acá donde dice analizar, estadísticos descriptivos
explorar, mandamos arriba la lista de dependientes. Como vamos a correr normalidad, simplemente necesitamos que nos analice la variable. Estos de acá no los necesitamos. Yo necesito que me analice ni la variedad de forraje ni el nivel de pH. Eso no lo necesitamos. Para normalidad no necesitamos eso. Simplemente pasen a este lado peso de forraje, no más. No necesitan pasar más nada. Para saber si estos datos son normales. Entonces pasamos solo peso de forraje. Y aquí donde dice gráficos, le decimos que nos corra gráficos de normalidad con pruebas. Si quieren hacer histograma, diagrama de tallos y hojas, eso ya es decisión de ustedes. Igual lo que nos interesa es verificar el valor de normalidad. Continuar y aceptar. Listo. Entonces, ahí está corriendo el software. Ahí nos saca una media de 14, una mediana de 15. Lo más probable es que sean normales, ¿cierto? Porque son datos muy parecidos. Y ahora ustedes me van a verificar aquí donde dice la prueba de normalidad, con cuál de las dos pruebas me voy. Shapiro-Wilk. De Shapiro-Wilk, porque la Con la de muestra es menor a Shapiro-Wilk. 15. Muy bien. ¿Quién me recuerda cómo son o cómo se establecen las pruebas de normalidad? ¿Cómo dice la nula y cómo dice la alterna? De normalidad. La nula sería los datos tienen una distribución normal. Sí, muy bien, los datos en la ¿Son distribución normales? normal o los datos son normales, muy bien. Son normales Sí, y la Y la alterna es que alterna, no. los datos no tienen una distribución normal. exacto, muy bien. Muy bien, chicas. Listo. Una que son normales, la otra que no lo son. Listo, perfecto. Entonces, vamos a mirar cuál fue el p-valor para nuestra prueba de normalidad. 0,283. Entonces, nuestra prueba nos dijo que el p es igual a 0,283. Y ese 0,283, miremoslo al 95% de confianza, ¿cuál de esas dos se acepta? ¿Es mayor o es menor? 0,283 es mayor o es menor a 0,05. Menor. 0,283 mayor o menor a 0,05. Mayor, profe. Es mayor. ¿Y qué pasa cuando son mayores? ¿Qué hipótesis acepta? ¿De que los datos son normales? La nula, muy bien. Exactamente. Entonces ahí vamos a tener que nuestros datos son normales. Como P fue mayor a 0,05, se acepta la hipótesis nula y esa me dice que los datos son normales. Por lo tanto, yo puedo proceder ahora sí a correr mi prueba de normalidad. Perdón, al análisis de varianza. Ya corrí la normalidad, ahora sí voy a correr el análisis de varianza. Bueno, entonces vamos a correr el análisis de varianza con el SPSS, que ya acá lo tenemos montadito y ahorita lo hacemos por Excel. Bueno, entonces acá simplemente nos vamos a ir donde dice analizar. Modelo Comparar lineal medias. general. Ajá, no, analizar modelo lineal general. Acá me voy por otro lado. Univariado. Utilizamos el multivariante. Univariado. ¿Listo? Variable dependiente. Pasamos la variable dependiente arriba. Y en factores fijos mandamos los dos factores que estamos trabajando. ¿Listo?
Permítame un segundito, chicos, yo verifico una cosa. Contrastes. Un momentico, déjenmela ahí. Ay, no, espérame un momentico, déjenme un segundito que no me va a querer salir. Espérenme, yo verifico una cosa. No, no me la corrió. No me la corrió. Espérenme un momentico, por favor. Ustedes me permiten un momentico aquí. Entonces se va a hacer multivariante. Espérenme. Momento, por favor. No lo encuentro. No me parece. Qué cosa con eso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Permítame un momentico, vamos a correrlo por Excel y ahorita les muestro cómo se corre por SPSS porque no estoy encontrando la opción. Entonces me voy a volver un momentico para el análisis de varianza que tenemos aquí en el SPSS. Perdón, para el análisis, los datos que tenemos en el Excel. Entonces, acá les voy a mostrar cómo se corre aquí en el Excel. Mientras tanto, mientras ustedes me van analizando los datos, yo voy a intentar revisar qué fue lo que pasó con el Excel porque no me está mostrando, con mi SPSS, perdón, porque no me está mostrando la opción. Entonces, déjenme un momentico. Les voy a mostrar aquí cómo se hace. Por favor, pongan mi atención aquí y después ustedes lo corren. Bueno, después ustedes lo corren. Entonces, fíjense. Yo les doy ahorita unos minuticos para que lo corran ustedes solitos. Y mientras tanto, yo reviso qué pasó en el SPSS porque no estoy encontrando la opción. Entonces, miren, acá en nuestro Excel, que ya tiene los datos, que ya se los mandé, simplemente vamos a trabajar la herramienta que usamos la clase pasada, donde dice datos, ¿se acuerdan? Y aquí en datos, listo. Ay, caramba. Como actualicé mi Excel, no está. Qué pena, chicos. Déjenme otro minutico, porque como actualicé mi Excel, no me lo actualizó con las herramientas para datos. Claro que eso es rapidito. No, mentiras, acá sí está. Sí, listo, ya. Entonces, les decía, acá ya están los datos, lo único que tenemos que hacer es ir donde dice análisis de datos, análisis de datos. En este caso a mí me aparece aquí un botoncito, herramientas de análisis de datos a la parte superior derecha. Hoy pues les digo como tuve que actualizar el Office, entonces me cambió un poquito eso. Pero aquí al ladito está el botón que dice herramientas para análisis de datos. ¿Sí? Fíjense por favor en la presentación, en la pantalla. Cuando clique ahí, voy a buscar donde diga análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. ¿Sí? Análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. ¿Listo? Doy a aceptar y voy a seleccionar los datos. Entonces, rango de entrada, voy a seleccionar los datos. ¿Sí? Fíjense, los estoy seleccionando. No los estoy seleccionando desde bloque. Quieren ver si los selecciono desde bloque si me sale, porque es que a veces molesta. Bueno, voy a seleccionar todo el cuadro a ver si no me toca corregir, porque es que a veces molesta cuando selecciono todo el cuadro. Entonces ya seleccioné todo el cuadro de datos, me devuelvo al botoncito, le digo que tiene rótulos, esto no se me puede pasar. Si selecciono todo el cuadro, no se me puede pasar los rótulos, ¿sí? Que son las celdas que no tienen valores. Le digo que me traje al 0.05, le doy rango de salida
cliqueo el botoncito y le digo que me dé, puede ser aquí los resultados. ¿Listo? Y me devuelvo y aceptar. Listo. Entonces, ahí ya me aparece acá al fondo, miren, mis datos de análisis de varianza, mis resultados de análisis de varianza. Yo voy a borrar esto de acá. Voy a borrar esto de acá. La verdad, en estos momentos no es muy efectivo, no es muy necesario. Y me voy a quedar solo con el reporte del análisis de varianza. Fíjense. Filas, el reporte de filas quiere decir los niveles de pH que están en filas. ¿Sí ven? Entonces acá en filas yo le voy a decir que esos son niveles de pH. Y aquí en columnas, que esos son las variedades. ¿Sí ven? Pues acá le pongo columnas que son variedades. Listo. Acá aparecen la suma de cuadrados, los grados de libertad, niveles de pH. ¿Cuántos niveles de pH tengo? 3 menos 1, entonces son 2. ¿Sí? Ahí están los 2 grados de libertad. ¿Cuántas variedades tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. Menos 1, entonces tengo 4 grados de libertad. Y las variedades del error sería 4 por 2. 4 por 2, 8. ¿Sí? Y acá simplemente el total, pues la suma de todos estos. Acá aparece el promedio de los cuadrados medios. Esto lo divido en el grado de libertad, me va a dar el F. Permítame que a estos valores que están acá yo les voy a quitar decimales porque está exageradamente muchísimos decimales. Bajar un hito. Listo, así. Va a quitar decimales. Entonces, este que está acá es el mismo F calculado. Este es el valor de P o la significancia. Y este último que me aparece es el valor crítico o F de tablas. ¿Listo? Por favor, ¿de a dónde sale? Mientras yo reviso qué pasó con mi SPSS, ustedes me van a ayudar a averiguar. ¿De a dónde sale este valor? 4, 5 y 3, 8. Ustedes ya tienen esa información. ¿De a dónde sale este valor? Ya les pregunto. Para pH, comparando F calculado con F de tablas, ¿qué hipótesis se acepta? Para variedades, comparando F calculado con F de tablas, ¿qué hipótesis se acepta? Para pH, la significancia, al comparar la probabilidad con la significancia, ¿qué hipótesis se acepta? Y al comparar la probabilidad de la variedad con la significancia, ¿qué hipótesis se acepta? Entonces tienen 3 actividades que hacer. ¿Listo? Los voy a dejar solo 5 minuticos para que me respondan esas preguntas y mientras tanto entonces yo miro qué pasó con mi SPSS, perdón. Miro a ver qué fue lo que le hice mal, lo que pasó porque no me quiere aparecer. ¿Listo? Entonces les voy a dejar de compartir 5 minuticos de trabajo y ya revisamos. ¿Listo?
Bueno, chicos, ya me di cuenta que era lo que estaba pasando con el FP. Ya está corregido. Bueno, ¿cómo les fue? Cuéntenme. Voy a volver a compartir pantalla. Ok, listo. Entonces, quedamos aquí, ¿cierto? Niveles de pH, me dio F calculado, me dio un F de tablas. Variedades, un F calculado y un F de tablas. La pregunta era, ¿de dónde salió este 4.5? ¿Quién tiene la respuesta? Entonces, recuerden que el 4.5 se obtiene de un F de tablas. Es un F de tablas, ¿cierto? ¿Y a dónde viene? Pues de una tabla. Vamos a recordar la tabla de análisis de varianza. Entonces, ahí el ejercicio me dice que, ¿de dónde sale el F de tablas? De cruzar 2 y 8. 2 sobre 8 en la tabla, ¿sí ven? 2 de pH con el 8 de error. 2 sobre 8 me tiene que dar 4.5 o un valor muy aproximado, porque este como solo tiene un decimal. Entonces, 2 sobre 8, miremos la tabla, ¿qué me dice 2 sobre 8? 2 sobre 8 me da 4.46, entonces sería 4.5. ¿Sí? ¿Lo están viendo? 4.46, 2 sobre 8. Entonces yo la aproximo a 4.5, que fue lo mismo que me dio acá. 4.5. Ahora, 3 sobre 8, ¿de a dónde sale? Este F de tablas para variedades. Entonces el F de tablas me sale de cruzar 4 sobre 8. El 4 grados de libertad de variedades con los 8 grados de libertad de error. 4 sobre 8, cuando yo veo la tabla, me dice que 4 sobre 8 me da 3.84. 3.8. ¿Sí? Entonces aquí debe ser 3.8. Mírenlo, ahí está. Bueno, entonces para que recuerden cómo se obtienen los valores de tablas. ¿Listo? Ahora, les dije, comparando el F calculado con el F de tablas, ¿qué hipótesis se acepta? Entonces, para pH, recuerden que tenemos dos juegos de hipótesis, chicos. Tenemos dos juegos de hipótesis. Una que es para niveles de pH y la otra es para variedades. ¿Sí? Una es para niveles de pH y la otra es para variedades. Entonces, niveles de pH que en este caso eran el mismo bloque, ¿se acuerdan? Miren yo cómo puedo escribir ahí sobre el análisis de varianza para aclararme las cositas. Y las variedades que dijimos que era el tratamiento principal o el factor 1. ¿Listo? Entonces, para bloque, o sea, para niveles de pH, voy a comparar F de tablas 1.5, perdón, F calculado 1.5 con F de tablas 4.5. Entonces, yo me vuelvo por acá. Voy a abrir una hojita aquí, listo. Esto ya no me sirve. No me sirve, listo. Entonces, les decía, tengo un F de tablas. Un F de tablas que yo voy a comparar con un F calculado. ¿Para quién? Para tratamiento. ¿Era para tratamiento? Es para pH, perdón, para bloque. Voy a comparar este F calculado 1.5 con F de tablas 4.5. F calculado 1.5 con F de tablas 4.5 para pH, es decir, para bloque. ¿Listo? F de tablas 4.5, F calculado 1.5. F de tablas 4.5, F calculado 1.5. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer con esto? Simplemente compararlos en una campana de Gauss. Recuerden, la parte central es neutra, la parte derecha es positiva y la parte izquierda es negativa. El primero que tengo que ubicar es mi valor crítico, que es el mismo F de tablas. En este caso 4.5. Entonces voy a ubicar 4.5 positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí hasta infinito. Entonces 4.5 sería más o menos por aquí. 4,5 es mi F de tablas. Y me dice, de aquí para allá,
voy a aceptar la hipótesis alterna con el 5%. ¿Por qué con el 5%? Porque vi una tabla de 5%. La significancia de la tabla era del 5%, o sea, el 95%. De aquí para allá, voy a hacer el área de aceptación de la hipótesis nula con el 95%. Listo. Ya delimité mis áreas de aceptación gracias al F de tablas. A este que está acá. Ahora voy a ubicar este 1.5 que está acá. O sea que 1.5 me quedaría por aquí. 1.5 que es mi F calculado. ¿Quién me puede decir qué hipótesis se acepta considerando esa gráfica? ¿La nula La o la hipótesis alterna? nula. Perfecto. Entonces, fíjense que toda esta era el área de la hipótesis nula. Y mi F calculado cayó en el área de la hipótesis nula. Por lo tanto, para bloque voy a aceptar la hipótesis nula. Profe, si ¿Listo? hubiera caído en F calculado 5, pues se acepta la La alterna. alterna, claro. O sea, hemos dicho cualquier cosa por encima de 4 o 5, ahí ya habría aceptado la alterna. ¿Bien? Entonces, primero ubico el F de tablas. La parte más chiquitica, la colita, va a ser la alterna. La grande va a ser la nula. Porque siempre a la nula se le da más probabilidad que a la alterna. ¿Sí? Entonces, en este caso, para pH, yo voy a aceptar la hipótesis nula. Para bloques, para pH, va a aceptar la hipótesis nula. ¿Listo? Aquí. Ahora, voy a verificar eso comparando la probabilidad, el valor de P con la significancia. Entonces, ¿cuánto fue el valor de P? 0.03. Entonces, el valor de P fue 0,03. Ay, perdón, 0,3. ¿Es mayor o es menor a 0,05? Este valor 0,3 es mayor o es menor a 0,05. Mayor. Es mayor. Y como es mayor, ¿qué hipótesis se acepta? Si P es mayor a 0,05, acepto nula. Si P es menor a 0,05, acepto alterna. ¿Cuál acepto entonces? Este P. ¡Ay! La nula. Exactamente. Entonces, como este P fue mayor a 0,05, acepto la hipótesis nula. Que fue lo mismo que me dio cuando comparé este F calculado con este F de tablas. ¿Sí ven? Lo comparé acá en la gráfica y dije acepto nula, vean. Entonces, para bloque acepto nula. Ahora vamos a mirar qué sucede para el factor 1 o el factor tratamiento. ¿Listo? Vamos a mirar qué pasa para el factor del tratamiento. Para variedades, entonces voy a comparar un F calculado de 10.5 con un F de tablas de 3.8. Un F calculado de 10,5 con un F de tablas de... Ay, ¿cuánto era? Ya se me olvidó qué cosa. F calculado de 10,5 con F de tablas de 3,8. Sí. De 3,8. Acá sucede lo mismo que hicimos ahorita. Juntamos una gráfica, distribución normal, el área nula, el área positiva y el área negativa. Resulta que mi F de tablas, que es el primero que yo voy a organizar o a montar, es 3.8, entonces, y positivo. Entonces me voy a hacer el área positiva. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta infinito, ¿cierto? Ubico 3.8, F de tablas de primeras, más o menos por aquí. 3.8, que sería más o menos por acá, que es mi valor crítico, que es el mismo F de tablas. Me va a indicar, como esta parte es más chiquitica, pues esta va a ser de la hipótesis alterna, con un 5% de probabilidad de aceptación.
Y esta otra grandota, pues va a ser la del 95% de probabilidad de la hipótesis nula. Listo. Ya demarqué mis áreas de aceptación gracias al F de tablas o valor crítico. Ahora voy a montar mi F calculado, que es de 10,5. Y si aquí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,5 quedaría más o menos por acá. Considerando eso, ¿qué hipótesis acepté? La hipótesis alterna. Perfecto. La alterna. Acepto la hipótesis alterna para variedades. Entonces, para variedades, acepto alterna. Miremos aquí. Entonces, para variedades voy a aceptar la hipótesis alterna. ¿Listo? Cuando comparé este F calculado con este F de tablas, la alterna. Ahora comparemos el valor de P con la regla de decisión. Entonces, ¿cuál fue el valor de P? 0,0. Lo voy a comparar con la regla de decisión que es 0,05. ¿Es mayor o es menor? Menor. Claro, entonces, como es menor, ¿cuál acepto de acuerdo a nuestra regla de decisión? La hipótesis alterna. La Si alterna. acepta en este caso, la alterna. Lo mismo que encontramos cuando comparamos F calculado con F de tablas, que se acepta la alterna. Cuando comparamos el valor P con la significancia, la regla de decisión, también aceptamos ahora la alterna. Como 0,0 fue menor a 0,05, en este caso vamos a aceptar alterna. ¿Listo? Entonces, fíjense que para niveles de pH aceptamos nula, pero para variedades aceptamos alterna. Para niveles de pH aceptamos nula, es decir, aceptamos esta para niveles de pH. Pero para variedades aceptamos alterna. ¿Sí ven? ¿Quién me puede decir qué conclusión se saca entonces del experimento? Como veterinarios, ¿ustedes qué podrían concluir de ese experimento? Profe, que depende de que el peso no depende del tipo de forraje, sino del pH. Al revés, Ay, porque fíjate Sí, que el es pH, correcto, sí. Es del la variedad pH del forraje aceptamos la que- nula. ay, Sí, otra vez, a ver, repite. El peso del forraje, ¿de qué sí dependió en este caso y de qué no dependió? Depende de la variedad del forraje y no del pH. Exactamente. O sea, la variedad del forraje, en este caso, sí hizo que hubiera más o menos producción de ese forraje en kilos. ¿Sí? O sea, la variedad, Mientras que el nivel de pH no. el nivel del pH, como iba de 6,8, eso iba de 6,8 a 7,2, pues era una variación, digamos que pequeña. En este caso, eso no le afectó tanto a la producción de forraje, el nivel de pH, no le afectó a la producción de forraje, pero sí afectó el tipo de forraje establecido o elegido. ¿Sí ven? No hay diferencia significativa entre el precio del forraje de las parcelas según el nivel del pH. O sea, el nivel del pH de 6,8 a 7,2 no afectó, pero la elección de uno u otro tipo de forraje sí afectó la producción del Sí peso. afecta. Exacto. En este caso, en este ejercicio, nosotros no podemos generalizar esto. ¿Listo? Les voy a mostrar cómo se corre en el SPSS. Qué pena que tuve acá un inconveniente, pero ya está. Vamos a mostrar el procedimiento. Simplemente es donde dice analizar, modelo lineal general, donde les había dicho, univariado. ¿Sí? Analizar modelo lineal general univariado, cliqueamos ahí.
Mandamos la variable para arriba y los dos factores para factores fijos. Y aquí donde dice modelo, escogemos el que diga construir términos. Construir términos. Es que esto también se me actualizó y me cambió un poquito como las opciones. Eso no lo encontraba. Construir términos. En construir términos se les va a activar acá esta ventana. Escojan donde diga efectos principales, tipo efectos principales. Y van a mandar variedad de forraje a esta ventana y nivel de pH a esta otra. Es que yo ya lo tengo. Variedad de forraje a modelo y nivel de pH lo mandan a modelo. Mejor dicho, les tiene que quedar así como lo están viendo en este momento en pantalla. Construir términos, efectos principales. Aquí tiene que decir la variedad y aquí el nivel de pH. Y simplemente vean continuar. Y aceptar. Entonces aquí, fíjense que aquí abajo, los últimos datos son los que nos sirven. Estos últimos datos, miren, aparece el F calculado para forraje que fue de 10.5 y para nivel de pH 1.5. Y ahí pueden comparar un momentico, lo que les dio o lo que obtuvimos con el F, con el ejercicio de Excel. Miren. Para nivel de pH, el F calculado fue 1.5. Para nivel de pH, el F calculado fue 1.5. Para variedad fue de 10.49 a 10.5. Aquí está el de variedad. Entonces nos dio lo mismo. El P-valor para nivel de pH fue, acá me da 2.78, acá 0.3. Esto está aproximado. ¿Se acuerdan que yo les quité decimales? Sin embargo, pues, si tienen dudas respecto a eso, podemos ponerle los decimales completicos para que ustedes se den cuenta que ahí está, que es igualito. Listo, ahí está. Se los dejé igualito para que lo puedan comprobar. Para variedad de 0.03, ya. Para variedad de 0.03, véanlo acá. Y para bloque, para nivel de pH, es 0.278, 0.278. Entonces dio igualito. ¿Listo? Y lógicamente se interpreta igual, ¿no? La significancia, pues los dos dieron igualito, pues las respuestas o la conclusión va a ser igual. Y la conclusión fue que no hubo afectación por el nivel de pH de 6.872, de acuerdo al peso del forraje, no hubo afectación, pero el tipo de forraje sí afecta que haya un forraje que pesa más que otro. La elección de un determinado tipo de forraje, pues va a producir más o menos biomasa. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿preguntas? Preguntas. Listo, quedamos ahí. Bueno, entonces el día de hoy, con esto damos concluido lo que es la primera parte de análisis de varianza. ¿Listo? Entonces ya para la próxima clase, acá está, estamos en la semana 5. Para la próxima clase, entonces, continuamos con pruebas de recorrido múltiple. Ya la próxima clase hablamos un poquito más de eso. La semana 7 terminamos. Y en la semana 8, ustedes... perdón, no es acá. Ajá. Y ya para la otra semana, para la semana 8, yo les voy a colgar un buzón para que me hagan un trabajo de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué deben hacer en el trabajo? Un ejercicio NAVA de 1 y de 2 vías con el tema que vi. Para que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo, chicos?
Profe, ¿y eso lo podemos hacer en grupos? Listo, profe. Sí, máximo 3 personas. Máximo 3 personas, ¿listo? Bueno, Listo, profe. entonces dejamos hasta ahí. Les agradezco mucho su atención en el día de hoy. Ya ahorita entonces les subo la grabación. ¿Listo? Muchísimas gracias, chicos, y que tengan una feliz tarde. A usted, profe, que esté muy bien. Gracias.